presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, entidad que acoge a más de 100 organizaciones y cientos de personas en su carácter individual, que estamos instrumentando la equidad en Puerto Rico. El día de hoy estamos haciendo estas declaraciones al país porque en el día de ayer la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, decidió legalizar el discrimen por primera vez en nuestra historia. Se convirtió en la primera gobernadora que firmó una ley que permite que se puedan negar servicios, que se nieguen servicios básicos que pueden costarle vida a seres humanos. El proyecto del Senado 1, que ahora es la Ley 14 del 2025, es nefasto, pone en precariedad a miles de personas en Puerto Rico y permite, por primera vez en nuestra historia, que seres humanos valgan menos que otros. Y eso es inaudito, es inconcebible, es terrible. Y nosotros, en la pasada campaña eleccionaria, basada, y quiero que lo vean porque está aquí presente, hay unas expresiones que hizo Jennifer González en la pasada campaña y durante sus años como presidenta de la Cámara de Representantes y como comisionada residente. Cuando era presidenta de la Cámara, ella se opuso a la resolución 99 y detuvo como presidenta de la Cámara un proyecto para enmendar la Constitución, para discriminar en contra de las parejas del mismo sexo. Y ese fue uno de los primeros atisbos que vimos, que ella declaraba, y voy a citarla, declaraba inequívocamente que estaba en contra del discrimen. Cuando decidió no aprobar la resolución 99, dijo que la propuesta de la resolución 99 no era una prioridad para el cuerpo que dirige, entiéndase la Cámara de Representantes, y cito sus palabras: para mí eso es un asunto que no es prioridad para la Cámara. El país tiene muchísimos problemas que resolver, económicos, de creación de empleos y de seguridad, que buscar issues que dividan a la población. Sin embargo, ayer decidió dividir a la población. También cuando votó a favor del proyecto de la Cámara 1725, la gobernadora indicó en aquel entonces que era un proyecto, para quienes no sepan, era un proyecto que prohibía el discrimen por orientación sexual e identidad de género. En aquel entonces ella dijo: como presidenta, dimos pasos que hoy hacen el camino más fácil. A mí nadie me tendrá que llamar para favorecer la igualdad. Nadie tiene que convencerme porque entre mis principios no existe el discrimen y Puerto Rico lo sabe. Fueron palabras textuales de la gobernadora en cuanto al proyecto de la Cámara 1725 para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Y más reciente, cuando era comisionada residente, ella rechazó el proyecto de libertad religiosa, y lo pueden ver aquí con estos mensajes que tenemos atrás. Ella rechazó ese proyecto de libertad religiosa que presentó Ricardo Rosselló. Y ella escribió en Twitter en aquel entonces: no puede haber política pública ninguna que deje la puerta abierta a la mera insinuación de discrimen. El reconocer, el dejar de actuar o hacer como derecho abre la puerta a ese discrimen. La jurisprudencia es clara: derribemos barreras, no construyamos obstáculos a la igualdad. Esas fueron palabras textuales de la gobernadora, entonces comisionada residente, en el 2019. Por eso, y por sus votos a favor de los proyectos que favorecen a la comunidad LGBTQ+, mientras era representante y mientras era comisionada residente, fue que nosotros entendimos que podía ser una aliada de la equidad. Nos equivocamos, pero como dicen en buen castellano, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Así que no nos vuelve a engañar. En el día de ayer demostró que es una enemiga de la equidad y, de hecho, queremos hacer constar que nosotros hicimos todo lo posible porque esta no fuera la realidad en el día de hoy. El pasado martes, Ivana Fred, que es directora de la Federación de Puerto Rico, y este servidor, como presidente de la Federación de Puerto Rico, nos reunimos con la gobernadora
y con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la Fortaleza, en su oficina. Tuvimos una reunión en la noche del martes pasado y nos sentamos con ella buscando una alternativa. Le llevamos una alternativa. Este proyecto de ley enmendado, quitando las instancias de discrimen, las quitamos y lo pueden ver, y fuimos página por página con la gobernadora y con el secretario de la Gobernación. Y aquí está el entirillado, marcado con las partes que nosotros entendíamos que favorecían el discrimen. Y fuimos página por página con la gobernadora y con el secretario de la Gobernación. Y entendieron nuestros reclamos. Dijeron que era cónsono con sus posturas en el pasado. Inclusive en las cláusulas, y las voy a mencionar porque son las cláusulas más difíciles y más peligrosas de esta medida. Ellos entendieron que la cláusula de supremacía y orden de reglamentación, esa cláusula iba contraria a la ley. Y la cláusula de derogación tácita, que cualquier legislación o ley que vaya en contra de esta medida, esas leyes van a ser derogadas tácitamente por esta medida. Así de peligrosa es la Ley 14 de 2025. Y esas dos cláusulas en particular crearon una molestia en la gobernadora porque entendía que no podía firmar un proyecto con esas cláusulas ahí. Sin embargo, se nos indicó de parte de la gobernadora y del secretario de la Gobernación que iban a evaluar 3 avenidas. La primera, pedirle al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que pidiera la devolución del proyecto con estas enmiendas. La segunda, que ella devolviera el proyecto a la Cámara de Representantes con sus enmiendas, ella proponiendo enmiendas. Y la tercera, vetar la medida y conseguir que no le pudieran pasar por encima el veto de la gobernadora. Quedamos en eso en ese momento. Y de hecho quiero decir algo que también sucedió. Y es que durante esa conversación la gobernadora me ofreció que trabajara para ella o que creara una comisión para atender los asuntos LGBTQ+. Yo me negué a participar en eso y se lo dejé saber a la gobernadora de manera escrita, porque mi conciencia no se vende. Aparte de eso, nos quedamos esperando luego de esa reunión de que tuviéramos una respuesta. Sin embargo, en el día de ayer me llamó el secretario de la Gobernación para indicarme que la gobernadora firmaría el proyecto. Y de frente le dije, de manera telefónica, que la íbamos a declarar en el día de hoy como una enemiga de la equidad, porque eso es lo que es. De hecho, no la declaramos nosotros, se declaró ella misma enemiga de la equidad. Queremos decirles que tal vez actuamos de buena fe. Esta federación actuó de buena fe. Decidimos que le íbamos a dar una oportunidad para ver si su récord como legisladora, como presidenta de la Cámara, como comisionada residente, se iba a poner en función cuando era gobernadora. Le dimos esa oportunidad. Ella desaprovechó esa oportunidad. Y yo le quiero decir a la gobernadora que se olvida que hay miles de personas LGBTQ+, miles de personas aliadas que son miembros del PNP, que le prestaron su voto y en el día de hoy están defraudados y decepcionados porque usted se haya convertido en la primera gobernadora en legislar y legalizar el discrimen en Puerto Rico. Pero eso es ganancia para nuestra lucha, porque esas personas que vieron el acto de buena fe de nuestra federación de abrirle las puertas para tratar de darle una oportunidad para que ella demostrara de lo que estuviera hecha, ahora pueden darse cuenta que el liderato del Partido Nuevo Progresista rechaza a la comunidad LGBTQ+. Y yo no sé con qué cara los senadores y las senadoras, las y los representantes, la gobernadora pueden mirar a esos empleados que trabajan en sus oficinas, a sus correligionarios, a las personas que hicieron campaña por ella, que son parte de la comunidad LGBTQ+, y les digan, ustedes valen menos que nosotros. A mí se me caería la cara de vergüenza. Quiero dejar en este momento a Ivana Fred, que estuvo conmigo en esa reunión, que diga unas palabras. Me hago eco de lo que ha dicho Pedro Julio. También quiero dejar claro que para el mes de mayo del 2024, la señora hoy día gobernadora, en aquel entonces no gobernadora, sino candidata,
se reúne conmigo y con la señora Cecilia Laluz y otro grupo de personas de la comunidad LGBT en miras de crear un consejo asesor para crear cosas a favor de la comunidad LGBT. De igual forma, nada pasó. Luego de ahí no nos llamó, no pasó nada. Es bien triste y bien decepcionante tener que pasar por esta situación, estar aquí frente a ustedes dejándoles saber eso, ya que es la gobernadora de Puerto Rico donde nosotros estamos buscando un apoyo, y esa no es la realidad. No nos apoya. Me dio a entender en medio de esa conversación que desconocía lo que estaba escrito en ese documento, y eso sí me preocupa, porque hoy somos nosotros como colectivos los que hacemos este señalamiento. Pero si la señora gobernadora va a firmar un documento y no lo ha leído, como nos hizo saber a mí al señor Pedro Julio Serrano cuando empezó a leer una y cada una de las páginas de este documento, en la cual ella señaló que estaba molesta por lo que allí estaba escrito, deja meridianamente claro que hay un problema entonces grande. Ella dijo que no había leído eso al momento de reunirse con ustedes ayer. El martes pasado, el martes antepasado. Exacto, el martes. O sea, que lo que iba a firmar no lo había leído. No la había leído, por eso es que hago el señalamiento, porque incluso ella se sorprende y nos cita los señalamientos que le habíamos marcado para que ella los leyera, y tanto ella como la persona que estaba con ella, en este caso Dominic, hicieron señalamientos de que esto sí era un problema. Estas dos partes que nosotros le señalamos eran un problema y se daban por desentendidos, que por qué nosotros no habíamos llegado antes a donde ellos para hacerle estos señalamientos. Me crea mucha suspicacia y tristeza ver que esa haya sido su reacción. Gracias. Ahora quiero dejar a la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, que es miembro de la Junta de Directores, pero también es académica de salud pública, para que explique los impactos en la salud de esta medida. Esta medida lleva a las comunidades a un estado de inseguridad. Ya nosotros trabajamos, pagamos impuestos, pero no tenemos los mismos derechos de obtener los servicios que cada ciudadana o ciudadano tiene. Esta medida le da permiso a cualquier persona a discriminar contra nuestra comunidad, pero más importante, a personas que trabajan en el ámbito de la salud. Esto va a hacer a la gente LGBT pensar 2-3 veces antes de ir a un servicio de salud, cosa que es muy peligrosa. Estos son unas comunidades que ya viven unas disparidades en salud bien serias de entrada. Entonces, si además de esto hay permiso para discriminar, entonces ciertamente estas disparidades van a ser aún mayor y el peligro a la salud de nuestras comunidades va en aumento. No solamente porque por la experiencia real de ser rechazado en los servicios de salud, sino porque ahora hay permiso para ello. Y ese permiso va a permear en la mente de la gente y va a hacer que la gente no vaya a recibir servicios. Esto es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, es una violencia contra una población. Y la gobernadora ha demostrado no solamente que es enemiga de la equidad, es enemiga de la verdad también. Porque habernos ilusionado a nosotros con la noción de que hubiera un poco de conciencia y luego venir y firmar sin ningún miramiento, es darnos un mensaje claro: ustedes no importan. Así que nuestra salud tampoco importa. Gracias. Le voy a pedir a Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación LGBTQ+, hombre trans, también que se exprese. Buenos días a todas, todos y todes. Como hombre trans puertorriqueño me siento absolutamente desconcertado, abrumado, enfadado, porque créanme naif, pero yo albergué hasta el último segundo la esperanza de que la humanidad de la gobernadora iba a prevalecer sobre sus intereses políticos. Nosotros, la comunidad trans, queer y no binaria de este país, está literalmente amenazada. Ya no podremos vivir en paz. Nuestras vidas están amenazadas en todos los ámbitos. Cuando vayamos a los baños públicos, cuando accedamos a servicios de salud, educación, vivienda, hoy seremos discriminados y será legal ese discrimen, porque eso fue lo que dictó el Senado, la Cámara y la gobernadora. Así que
nos siguen utilizando de moneda de intercambio y ninguneando nuestras vidas y tratándonos como ciudadanos de segunda clase. La gobernadora falló en su promesa, en su toma de posesión, cuando dijo a viva voz que gobernaría para todos los puertorriqueños. Pues no, esa fue una de las tantas mentiras que le ha dado a los puertorriqueños. Los verdaderos cristianos de este país han sido también defraudados. Utilizó el Domingo de Ramos para dar afrenta a la humanidad nuestra. Lo que se está cometiendo aquí es un crimen de lesa humanidad, porque literalmente amenazaron nuestras vidas están en peligro. Desde todas las precariedades que vive nuestra comunidad, una de las más marginadas y vulnerabilizadas de nuestro país, ahora es legal el que nos discriminen y hasta nos maten. Antes, los servicios de salud eran bien precarios para nosotros. Incluso yo estuve a punto de tener cáncer porque no obtuve el servicio médico a tiempo. Imagínense, eso fue antes de que fuera legal el que se me negaran los servicios, porque hubieron médicos que se negaron a atenderme por mi condición trans. Pues ahora será peor. Tendremos que ir a servicios médicos cuando no tengamos otra alternativa y probablemente ocultar que somos personas de experiencia trans para no ser discriminados. Pero entonces nos vamos a recibir los servicios adecuados, la medicación adecuada, que no interfiera con los medicamentos que ya estamos tomando y seguimos en peligro de vida y de salud. Así que ya sabemos que aquí hay dos clases de ciudadanos. Los ciudadanos que son los preferidos de la gobernadora y de la legislatura, de primera clase, que son los fundamentalistas. Nos vendieron al mejor postor, al movimiento más rico fundamentalista de este país. Así que hay ciudadanos aquí que son monedas de intercambio. Estamos claros en eso. Gracias. Y quiero también dejar al doctor profesor Juan Caraballo Resto, que es miembro del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+, para hablar sobre el ámbito religioso de esta medida. No da. Préndelo. Préndelo. Ahí, dale para allá. ¿Se escucha? La libertad religiosa no ha sido un problema en Puerto Rico hasta hoy. Con esta ley se torna la religión en un arma. Y es que la religión a la fuerza no es fe, es violencia. Y será violencia desde el discrimen. Ahora, un discrimen avalado por el Estado y ciertamente avalado por un puñado de líderes religiosos y religiosas en nuestro país. En Puerto Rico, las congregaciones religiosas son diversas y muchas. Y hay muchísimas congregaciones religiosas, inclusive no cristianas. Hay muchísimos líderes y lideresas religiosos y religiosas en Puerto Rico que no comulgan con lo que hoy ya es ley. Y quiero compartir una palabra para ellos y para ellas. Ya fueron contra nuestras comunidades. Ya fueron contra nuestros espacios educativos. Ya fueron contra nuestros espacios de salud. Ya fueron contra nuestras profesiones colegiadas. Los próximos, las próximas, serán ustedes. El momento de guardar silencio y meramente observar se nos acabó. Este es el momento de asumir con pecho y espalda, con cuello y testuz, la coyuntura histórica que se nos sobreviene y, como personas de fe, vivirla y que retumbe por los confines de nuestra tierra. No podemos permitir que los espacios de culto, que la fe en Puerto Rico se nos torne en un arma de muerte.
y en eso esta federación está y ha estado clara desde el inicio. Así que, según la historia siga avanzando, este espacio seguirá siendo uno hábil, seguirá siendo uno abierto para que esas voces proféticas se unan y juntos y juntas podamos seguir trabajando por el Puerto Rico que merecemos, no por el que nuestra clase política nos roba. Gracias, Juan. Quiero decir algo antes de agradecer a varias personas que están aquí presentes. La gobernadora ya hizo lo que ella entendía que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros, a nosotras y a nosotres hacer lo que tenemos que hacer. Esta ley no va a quedar ahí. Vamos a ir a los tribunales en el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país. Que lo sepan que vamos a los tribunales a buscar declarar inconstitucional una ley que va en contra de la promesa de la Constitución, que dice que la dignidad del ser humano no puede ser violada y que todos los seres humanos tenemos que ser tratados iguales ante la ley. Así que lo sepa la gobernadora, que lo sepa la legislatura, que lo sepa el pueblo de Puerto Rico. Iremos a los tribunales, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a la calle. Así que invitamos a todo el pueblo de Puerto Rico a que el 17 de mayo, el sábado 17 de mayo, se dé cita con nosotros en el Capitolio de Puerto Rico, en el lado norte, que vamos a hacer una manifestación en el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia para demostrarle a este país que no vamos a tolerar ni un abuso más. Nosotros somos tan puertorriqueños, tan ciudadanos, tan dignos como los demás y nos vamos a dar a respetar. Este país es nuestro, tan nuestro como lo es de las otras personas que viven en esta patria. Así que invitamos al pueblo de Puerto Rico a que nos acompañe el 17 de mayo en la tarde, a las 3 de la tarde el 17 de mayo, en una manifestación que vamos a comenzar y posiblemente allí decidiremos si marcharemos hasta la fortaleza, pero lo decidiremos cuando estemos allí, porque tenemos que hacer constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la legislatura, el foco del discrimen está en la fortaleza. Y vamos a demostrarlo así. Así que invitamos al país a que nos acompañe. Este es el momento de tirarse a la calle y demostrar de lo que estamos hechos. Puerto Rico no quiere discriminar. Puerto Rico no tolera el discrimen. Así que invitamos. Quiero reconocer la presencia de varios miembros de las organizaciones federadas, también de del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+, personas en su carácter individual que están aquí presentes también. Somos más de 100 organizaciones y quiero hacer 2 reconocimientos particulares. Queremos reconocer la presencia de la primera legisladora municipal abiertamente trans en la historia de Puerto Rico, a quien le agradecemos abrir ese espacio de inclusión dentro de la legislatura municipal de San Juan, Mariel de León. Gracias por estar aquí. También quiero reconocer la presencia de la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y si puede unirse acá con nosotros se lo vamos a pedir, la licenciada Vivian Godinox, quien fue una de las que se les permitió deponer en las vistas que no nos permitieron deponer a las más de 100 organizaciones que componemos la Federación LGBTQ+. No sé si la licenciada y Mariel quieren decir algo, pero pásale el micrófono, por favor. Ciertamente, de igual manera como lo ha dicho aquí Pedro Julio, sí, el colegio ha levantado la voz desde el inicio en contra de este proyecto. De hecho, lo que habíamos exhortado a la gobernadora Jennifer González para que no firmara el proyecto porque sabíamos lo que podía ocurrir tanto en el Senado como en la Cámara, así fue nuestra experiencia en el Senado, ¿verdad? Allí hicimos la denuncia de que no se les permitió a otras organizaciones que estaban en contra de este proyecto poder participar de esa vista pública. Hicimos la denuncia y nos hemos sostenido que es un proyecto que es discriminatorio, que no es bueno para el país, que no existe un problema de libertad religiosa en Puerto Rico, así que estamos aquí, ¿verdad? Y nos unimos y apoyamos a la federación en esto. A nivel legal, aprovecha que hay que esperar a que ocurra un caso para poder someter un recurso legal. Es así. Debe existir un caso o controversia que pueda permitir que se vaya al tribunal, ¿verdad? A impugnar el proyecto, la ley, no el proyecto, la ley,
Y entonces, pues dependiendo de lo que se determine en instancia, pues seguir recurriendo hasta que llegue al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde esperamos, ¿verdad?, que sea atendido adecuadamente y se defienda la Constitución de Puerto Rico. Gracias. Antes de entrar a las preguntas, quiero que Mariel se exprese como la primera legisladora municipal abiertamente trans. Gracias. Pues me las declaraciones aquí de la Federación. Deseo incluir también de las instancias de que un compañero de la legisladora municipal de San Juan del partido PNP, que es abiertamente la comunidad LGBT, se incluyó también en declarándose en contra de esta ley del PSC1. Y adicional, pues, como habíamos mencionado, hay varias personas de la comunidad en todos los partidos que se sienten discriminadas por estas medidas y por adicionales medidas que están tratando de pasarse, incluyendo el PSR 50, que en su carácter, pues en su texto, explícitamente discrimina hacia personas trans, en decir que tratamientos médicos que sí se le darán a personas cisgénero no se le darán a personas trans. Y me uno pues aquí en declaraciones contra esta ley que haya pasado y con las próximas leyes que puedan pasar. Gracias, Mariel. Ahora abrimos preguntas. Sí, bueno, tengo una pregunta con relación a la reunión. Ustedes indican que tuvieron una reunión con la gobernadora y el secretario de la Gobernación el martes en la noche. ¿Existe una minuta de esa reunión? Bueno, no de parte nuestra. ¿Una grabación o algo que...? No hubo grabación, fue una conversación que tuvimos en buena fe. Nosotros obviamente, pues Ivana y yo tenemos unas notas sobre esa reunión y discutimos lo que pasó allí y lo compartimos con el país. Nosotros fuimos transparentes y honestos en lo que pasó allí. No teníamos por qué hacerlo, pero sí lo hicimos porque entendemos que la transparencia, la honestidad, la integridad, no tan solo nuestra, sino de la federación, estaban en juego y por eso hicimos la declaración pública de demostrar qué fue lo que pasó allí. En cuanto a los asesoramientos que le estuvieron brindando a la gobernadora referente a lo que puntualizaron que es la manera en que discriminan, básicamente significaría, debo entender, que no estaba en contra de un proyecto de libertad religiosa siempre y cuando eliminaran ciertos contextos. ¿Cuáles eran los que querían que eliminaran? Nosotros estamos en contra de cualquier proyecto de libertad religiosa porque ya está contenida en la Constitución. Lo que nosotros llegamos allí a hablar con la gobernadora era explicar, tratar de sacar del proyecto las instancias explícitas de discrimen que permitían que servidores públicos y profesiones reguladas por el Estado fueran a discriminar. ¿Cómo cuáles? Que se le dé el permiso a cualquier servidor público a que se niegue a dar un servicio, que las profesiones reguladas por el Estado, entiéndase los abogados, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los psicólogos, todas las profesiones reguladas por el Estado se podían negar a dar un servicio que podía entenderse entre la vida y la muerte de una persona. Así que esas instancias entendimos que había que quitarlas, al igual que las cláusulas que le mencionamos sobre la derogación tácita ¿verdad?, la separabilidad. ¿Puedo? Sí. Ustedes fueron a reunirse a sabiendas de que si ella vetaba, se le puede ir por encima del veto la legislatura que tiene las terceras partes en ambas cámaras. Y viendo que ella dijo que no había leído y el López tampoco había leído, ¿aún así ustedes tenían algún atisbo de que eso no se podía parar? Lo que sucede es que durante esa conversación, de parte de la gobernadora y del secretario de la Gobernación, se presentaron tres alternativas. Una, como lo dije durante la conferencia de prensa, una, que pidiera a la Cámara el proyecto de vuelta y que se le pudieran añadir enmiendas. Dos, que la Fortaleza lo enviara de vuelta y se hicieran con enmiendas. Y tres, que lo vetaran y conseguir los votos para que no pudieran ir por encima del veto. Ustedes también sabían de que se ha dicho públicamente de que esta pieza fue una negociación para que no le colgaran nombramientos al gabinete constitucional, porque ciertamente 2 más 2 son 4 que lo divulgó. Eso no aquí ha habido gente que se han hecho sesiones plenarias, bla, 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 para después confirmar a la gente que somos payasos. Claro. Entonces, hay un nombramiento como Jan Barra, como la licenciada Farayoli, que están en la cuerda floja y posiblemente este haya sido el troque. Eso no nos consta. Pero no lo plantearon. No lo planteamos en la reunión. Con relación a, seguido de esta línea, a que ustedes hablaron de unos tweets y unas expresiones que la gobernadora había hecho
cuando no era gobernadora, sobre otras medidas legislativas. ¿A qué ustedes atribuyen ese cambio de postura? ¿O es que siempre pensó de esta manera y en ese, cómo ustedes lo ven? Porque eran expresiones totalmente diferentes a lo que están planteando hoy. La gobernadora hizo un mal cálculo. Ella se equivocó en el cálculo político que ella hizo al firmar esta ley, y lo voy a explicar. Ella piensa que los votos que se le fueron a Proyecto de Dignidad van a volver al PNP. El Proyecto de Dignidad va a continuar siendo una fuerza política en este país porque así lo han determinado. Así que ella pensó que son más fundamentalistas los que van a votar por ella que los miembros de la comunidad LGBTQ+ y los aliados que no van a votar por ella. Así que ella piensa que nos tomó, como quien dice, yo creo que ellos son tan tontos que van a seguir votando por mí aun cuando yo los discrimino. Y ese cálculo le salió mal, porque ahora mismo en la Federación LGBTQ+ han entrado muchas personas que están en la junta de directores, que están en el consejo asesor, que son parte de las organizaciones, que son personas de su carácter individual, que son PNPs, y ya no le van a prestar el voto a Jennifer González ni al PNP por la acción que acaban de hacer. Es una lucha pequeña boricua. ¿Qué impacto tienen las políticas del gobierno de Trump, que está teniendo estas mismas líneas hacia la comunidad de ustedes, viendo la restricción a medicamentos de VIH, viendo las políticas? O sea, yo podría pensar que también la gobernadora tiene más miedo de lo de arriba que a Proyecto de Dignidad. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos con su comunidad? Nosotros hasta ahora, las órdenes ejecutivas, las órdenes fascistas de Trump han sido detenidas en los tribunales. Así que nosotros tenemos que entender que hay todavía hay un gobierno republicano, y cuando me hablo de republicano es que hay 3 ramas de gobierno: una rama del Congreso que legisla, una rama ejecutiva que ejecuta las leyes y una rama judicial que interpreta las leyes. Y todavía no se han presentado legislaciones en cuanto a esas órdenes ejecutivas fascistas de Trump. Así que hasta que esa legislación no pase el Congreso y no sea firmada en ley por el presidente Trump, los tribunales están haciendo su trabajo, que es detener esas medidas. Así que nosotros nos hemos unido a organizaciones nacionales estadounidenses para impugnar esas órdenes ejecutivas, y estamos identificando personas en Puerto Rico que se han violentado sus derechos por estas órdenes de Trump, para entonces impugnarlo también desde Puerto Rico. Y cualquier ley como esta y como la 350 que se mencionó y como otras que sabemos que van a pasar el sedazo de la legislatura y que posiblemente la gobernadora firme, nosotros a cada una de esas leyes vamos a buscar personas que sean afectadas por esas leyes y vamos a ir a los tribunales. Porque antes de ella firmar ayer también le habían señalado que Puerto Rico no se había unido a ninguno, había estados que se habían unido ya ¿verdad? Como amigos de la corte a ciertos de los casos, y que aquí no se había hecho esa gestión, y ya se veía eso, pero también lo habían señalado ustedes, ¿no? Sí, y nos vamos a unir ya nos estamos uniendo y estamos en conversaciones con las organizaciones nacionales LGBT estadounidenses y de derechos humanos para hacer lo que tengamos que hacer para impugnar esto en los tribunales. Quiero ir sobre lo que mencionaste de que te dieron una invitación para que colaboraras ahora en esta etapa. ¿De qué constaba? No quedó claro cuál fue la invitación, pero sí fue una invitación a trabajar o a formar alguna comisión para atender asuntos LGBT desde la fortaleza. La otra pregunta que tenía, los fundamentalistas que apoyaron la medida dicen que esto les da una oportunidad para poder denunciar casos de discrimen cuando antes eso no existía. ¿Qué reacción a ese? Claramente, la senadora del Proyecto de Dignidad y los deponentes en la vista donde no dejaron de poner en el Senado, que eran fundamentalistas, dijeron que no ha habido ni una sola instancia de discrimen por creencias religiosas en Puerto Rico. Y reconoció en el hemiciclo del Senado la senadora del Proyecto de Dignidad que la libertad religiosa no necesita legislación adicional porque está contenida en la Constitución. Así que ellos a sabiendas saben que este proyecto no es para proteger su libertad religiosa. Ellos saben que lo que ellos han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron. Pero ustedes creen que la gobernadora les engañó intencionalmente. Yo no, Ivana. Que su intención era engañarles cuando les prometió las enmiendas que no se produjeron. Lo que pasa es que de buenas intenciones no se llega a la gobernación. Yo creo que ella supo jugar con los números y ella buscó donde hubieran muchos más números o donde ella entendía que había más números para lograr su objetivo. Cuando me haces esa pregunta,
Vuelvo a mayo del 2024, donde tuve una reunión con la hoy gobernadora, la señora Cecilia La Luz, y otras personas de la comunidad LGBT, donde se dialogó de necesidades de la comunidad y, entre otras cosas, la mira de crear un consejo asesor. En ese momento, ella estaba como aliada. Estaba como aliada porque nos habían convocado, no en esta ocasión nada más, sino 3 veces, y esta pues fue la última, donde se había concretado todo a través de una minuta que se estaba tomando para crear un consejo asesor. Luego de ahí, esta es la noticia. Yo creo que ella se asesoró para hacer lo que hizo, y ese fue el resultado del apoyo. ¿Ustedes creen que también creen que esto es un juego en el que están usándolos a ustedes y también a la comunidad religiosa? Porque claro, los abogados constitucionalistas, todos los que han hablado sobre el tema, dicen que ya existe por constitución libertad religiosa. Decía uno de los abogados constitucionalistas que se les está prometiendo una cosa que ya existe, claro, a cambio de votos. ¿Ustedes creen que ese es el ejercicio? Claro, es evidente. Y es más que claro que se están dejando utilizar, porque la realidad del caso es que, como hemos dicho y los abogados constitucionalistas han dicho, la libertad religiosa está protegida en Puerto Rico. No necesita legislación adicional. Esta legislación es innecesaria. Y en vez de estar atendiendo los asuntos apremiantes de este país, de la soledad de nuestros adultos mayores, de la falta y la crisis de vivienda de este país, de la crisis energética, del problema de corrupción, de los problemas del ambiente, de la falta de derechos en Puerto Rico, de la precariedad con el alto costo de los medicamentos, de todo en Puerto Rico. El primer proyecto que presenta el Senado es para discriminar, y la gobernadora lo convierte en ley. Así que claramente es un juego político, es un balón político. Nos están utilizando a la comunidad LGBTQ+ como chivos expiatorios y a tontos útiles a los fundamentalistas. Obviamente estamos entrando a la pregunta que hizo el compañero en el aspecto político. Estamos iniciando un cuatrienio que va a ser a mano limpia. Este es el principio. De lo que puede ir después, no estoy pensando. Lo que me lleva a preguntarles, como entidades, ¿ustedes están conscientes de que hay que hacer un trabajo político y decirle a la gente, sacar a la comunidad que hay que votar y que hay que activarse? Porque si no, lo van a ir pasando el rolo, porque ellos ganaron con todo. Ellos tienen todo dominado, ampliamente. Entonces quiere decir que posiblemente la comunidad no fue tan proactiva en la elección y hay que sacar a la gente a votar. Nosotros, cuando en la pasada elección sabíamos lo que iba a venir. Sabíamos que Trump iba a ganar y que aquí íbamos a tener un gobierno conservador. Por eso es que se fundó la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico a 5 días de las elecciones. Nosotros estamos haciendo el trabajo de organizarnos, estamos tomando talleres de cabildeo, estamos tomando talleres de seguridad, porque sabemos que los crímenes de odio lamentablemente van a aumentar, no tan solo por las órdenes fascistas de Trump, sino por el permiso de discriminar que acaba de otorgar la Ley 14, el proyecto del Senado 1 en Puerto Rico. Así que sabemos, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, somos más de 100 organizaciones, estamos dispuestas a hacer lo que tengamos que hacer en la calle, en los tribunales y donde sea, para hacer valer nuestra dignidad. Y en las urnas ciertamente se va a hacer el trabajo político para atender y que la gente sepa que somos no somos un monolítico, y hay personas de nuestra comunidad que están en todos los partidos políticos, pero nosotros vamos a hacer el trabajo para exigir que los candidatos y candidatas que se elijan de esos partidos políticos se comprometan con la equidad. ¿Ustedes han dicho en consideración que la libertad religiosa está contenida en la Constitución? Ustedes dijeron que van a tribunales, ¿entienden que tienen amplias probabilidades de salir airosos de los tribunales? Bueno, como dijo la presidenta del Colegio de Abogados, nosotros esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interprete la Constitución, y la Constitución es clara. Sin embargo, sabemos que tiene un corte conservador. Así que un Tribunal Supremo que nos ha fallado en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trató de incluir a las personas LGBTQ+ en la protección de Ley 54, el Tribunal Supremo nos falló. Cuando se intentó que el certificado de nacimiento de las personas trans se atendiera para que pudieran atemperarlo, el Tribunal Supremo nos falló. Cuando se trató de derogar la ley de sodomía a través del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos falló. No tenemos muchas esperanzas en el Tribunal Supremo. Ustedes han dicho que la gobernadora, déjame ver si tengo la cita correctamente, es enemiga de la verdad.
¿Cuál es su mensaje al país sobre la palabra de la gobernadora? Bueno, que esto no tiene palabras. Que sus propias palabras, sí, que no tiene palabras, que sus propias palabras están siendo utilizadas en contra de ella misma ahora mismo. Ella dijo en el pasado que no podía abrir las puertas al discrimen. En el día de ayer abrió la puerta de par en par al discrimen en Puerto Rico. Así que no se puede confiar en la palabra de la gobernadora, porque ciertamente un día dice una cosa y otro día hace otra, que es peor. Pero tú tienes alguna palabra, esto es Semana Santa y como tú dices, enemiga, es una guerra santa en Semana Santa, el domingo es el día que más gente va a la iglesia en Puerto Rico. De parte de la comunidad de ustedes, ¿qué podría decir un pastor, un cura a esa congregación? ¿Cómo se siente una persona de la comunidad de ustedes que esté en esa iglesia un domingo? Ante estas circunstancias, ¿cuál es el mensaje para esa comunidad religiosa también? Bueno, Identifícate. yo soy Nina Torres Vidal, pertenezco a la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y también a la Pastoral de Mujeres de Justicia y Género. Y he trabajado muchos años por los derechos humanos, soy profesora. Y soy una mujer de fe. Hago mi trabajo de activismo desde mi fe. Nos enteramos ayer, yo estaba en un servicio religioso y nos enteramos ayer, justamente terminando el servicio religioso, de que la gobernadora había firmado un día de Ramos, ¿verdad? El domingo de Ramos, el día en que Jesús justamente entra, ¿verdad?, a Jerusalén, sabiendo lo que le espera y en lucha en contra de un régimen que era terriblemente opresivo contra las personas marginadas, contra las personas más pobres, contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, ¿verdad?, con las personas enfermas. Es decir, que parecía un acto de cinismo de la gobernadora haberlo hecho ayer. Es muy, muy fuerte para cualquier persona de fe recibir un golpe tan cínico y tan falto de amor a nombre del amor cristiano. Pero yo misma le decía a los pastores y a las pastoras, a los sacerdotes, yo soy una mujer católica, ecuménica, a las religiosas, y se lo digo a la gente cristiana: este proyecto, esta ley que está aprobada, no es un mandato a discriminar. No es un mandato, nosotros no estamos obligados a discriminar. Discriminará la gente que con ley o sin ley lo estaba haciendo. Y se sentirán fuertes para hacerlo. Pero a las personas que hemos defendido y hemos luchado tanto tiempo por los derechos humanos, ninguna ley nos obligará a discriminar. Por el contrario, religiosos, religiosas, sacerdotes, pastores, pastoras, levanten la voz y expliquen en sus iglesias, expliquen en las escuelas, expliquen en las universidades, expliquen en sus casas que somos todos hijos e hijas de una gran familia de Dios, independientemente de que seamos cristianas o no, de que seamos ateos, de que seamos agnósticos, de que seamos musulmanes, de que seamos judíos. Pertenecemos a la gran familia de Dios. Y en este país lo que tenemos que enseñar es abrazar la diversidad. La divinidad es diversa y eso es lo que hay que abrazar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahorita mencionaron el tema de las urnas, ¿verdad? Y del poder como ciudadanos con el voto que tiene la comunidad. Durante la vista donde se aprobó el proyecto en el Senado, escuchamos, por ejemplo, turnos de 2 senadores populares que daba a entender todo lo que decían, que iban a votar en contra. Uno de ellos se abstuvo, el otro, la otra senadora votó a favor del proyecto. ¿Qué alternativas políticamente habría para que ustedes logren revertir algo como esto? Bueno, nosotros vamos a buscar, no tan solo vamos a insertarnos en el poder político y vamos a buscar candidatos y candidatas, sino vamos a seguir el ejemplo de Mariel de León, que decidió entrar a la política y logró ser electa como legisladora municipal. Vamos a buscar personas LGBTQ+ y aliadas que entren a los procesos políticos para que puedan tener el pueblo una alternativa de aquellos que prefieren el discrimen a aquellos que abrazan la diversidad. Eso va a ser una de las cosas que vamos a hacer, y obviamente también vamos a hacer el trabajo. Nosotros en la federación decidimos 2 cosas. Una, que nos vamos a insertar y vamos a buscar hablar con los políticos de todos los partidos políticos para educarlos sobre la equidad, sino que vamos a volver a las plazas públicas, a los comedores,
a las salas de nuestra gente, para que ese discrimen que se da en el abstracto, que es muy fácil, se hace sal y agua cuando personas LGBTQ+, que son sus amigos, que son sus vecinos, que son sus hijos, los tienen de frente. Y cuando ellos entiendan que eso les afecta y les discrimina y los pone en precariedad, las cosas van a cambiar. Así que nos tiraremos a las plazas públicas, vamos a tener asambleas regionales en los 8 distritos senatoriales de este país y vamos a hacer el trabajo político, comunitario, de educación para cambiar las cosas. Se van a crear ustedes el movimiento, ¿no? Y hice la pregunta, ¿verdad?, desde el punto de vista del Partido Popular, como una fuerza política, ¿no lo verían como aliado en esa? Bueno, en la Cámara tuvimos muchos votos a favor, en contra del proyecto del Senado 1. En el Senado pues fue otra la historia, pero en la Cámara hubo mayor apoyo del Partido Popular. No estoy defendiendo el partido, estoy hablando de hecho, pero ciertamente vamos a hacer el trabajo comunitario y educativo de hablar con los políticos, pero también con el pueblo de Puerto Rico, porque nos vamos a tirar a la calle para salir de las redes sociales y empezar a hablar de tú a tú con nuestro pueblo, porque sabemos que nuestro pueblo no tolera el discrimen y lo vamos a demostrar en las próximas urnas. Ya tenemos la batería de abogados y expertos que van a llevar los casos cuando ya estén listos, pero para eso tenemos que tener las instancias de discrimen para entonces poder hacer el pleito, pero ya estamos listos. En esos términos políticos, ¿verdad?, que quieren hacer un movimiento político, ¿estarían dispuestos a entrar en diálogo con gente de corte conservador, de esos fundamentalistas? Porque el juego de la política es así, tú tienes que, ¿verdad?, hacer acuerdos y demás. ¿Estarían dispuestos a entrar en ese diálogo? Nosotros vamos a dialogar con quien tengamos que dialogar, pero nunca vamos a claudicar en nuestra dignidad. Así que no vamos a negociar nuestra humanidad ni nuestros derechos con nadie. A su entender, lo establecido en la ley acerca de establecer acomodo razonable previo a las situaciones previsibles, ¿eso limitaría la negación de servicio o ustedes lo ven de otra manera? Es que el hecho de que se dé un acomodo razonable es la aclaración de que hubo un discrimen, de que hubo alguien que se negó a dar un servicio y que entonces tienes que conseguir a alguien que no quiera incumplir su trabajo y pueda hacerlo, porque ya le estás dando el permiso a que ese empleado público se niegue a dar el servicio, le estás abriendo la puerta a que deje. Si yo soy el que entrego las licencias matrimoniales en el registro demográfico, pues ya, mándenme para otro lado porque yo no voy a dar ninguna licencia. O sea, le estás dando el permiso a que discrimina, así que el acomodo razonable nos está dando la razón de que en realidad está ocurriendo un discrimen. Sí. Y esto es un uso bien perverso de la palabra acomodo razonable. Porque en este país hay miles de personas que pueden trabajar, que pueden vivir, que pueden tener dignidad porque hay acomodos razonables. Acomodo razonable ante un impedimento físico, ante un impedimento emocional, algo que es real, no ante un odio y un deseo de discriminar contra otro. Bueno, si no hay más preguntas, solo nos queda pedirle al pueblo de Puerto Rico que nos acompañe el sábado 17 de mayo a las 3 de la tarde en el lado norte del Capitolio. Vamos a manifestarnos por nuestra dignidad, por nuestra humanidad, por nuestros derechos y no vamos a tolerar ni un abuso más, no vamos a dar ni un paso atrás en las conquistas que hemos hecho a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. Puerto Rico es de todos, de todas y de todes. Muchas gracias.